Saludos hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. Hoy vamos a meditar sobre los dogmas marianos. Los dogmas marianos son 4. La Inmaculada Concepción de María, la Virginidad Perpetua de María, la Asunción de la Virgen María y la Maternidad Divina de María. Y para empezar, un dogma es el nombre que se le da a las verdades reveladas o enseñadas por el magisterio de la Iglesia, y los fieles están obligados a creer en estas verdades. Un dogma es también una luz que ilumina el camino de nuestra fe y lo hace seguro. Y una de las cosas que quiero aclarar antes de entrar ya a cada uno de estos 4 dogmas es de que a través de la historia de la Iglesia se ha tenido que declarar por dogma algo que el católico, el creyente, ya de por sí ya lo creía. Es simplemente que en las etapas de la Iglesia, a través de los años, han habido controversias o han salido herejías en las cuales la Iglesia, para aclarar cualquier malentendido o aclarar o terminar con alguna herejía, por decirlo así, en algo que se está diciendo respecto a la fe, ha tenido que decir, bueno, esto es lo que creemos. Después de meditar, de chequear la Biblia, de mirar las escrituras y lo que la tradición enseña. O sea que un dogma no es algo que solo se impone solo así a capricho, sino que es también en base a un estudio simplemente para aclarar algo que ya usted y yo creemos. Después de esto, el primer dogma que la Iglesia nos enseña, que ha declarado como dogma de fe, doctrina de la Iglesia, es la Inmaculada Concepción de María. La concepción de María es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien obviamente también fue concebido sin pecado. El dogma declara que María, la bienaventurada Virgen María, fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. Esto lo declara el Papa Pío IX. Miramos que en el Génesis capítulo 3, todo ese capítulo está dedicado a la tentación del hombre y el primer pecado, el pecado original. Sabemos todos los creyentes, los católicos, de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron al ser tentados por Satanás en el jardín del Edén y cometieron el primer pecado, que se llama pecado original. Entonces todos los que no han sido bautizados están bajo la condenación que nos habla en el Génesis capítulo 3, después de la tentación y la caída, cuando Dios se acerca al paraíso y anda buscando a Adán y Eva y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y empiezan las acusaciones y empiezan el echarse la culpa al uno al otro y nadie acepta responsabilidad de sus actos, y entonces sabemos de que Adán y Eva pues cayeron en esa primera ocasión y se llama pecado original. Este pecado original todos lo heredamos. La prueba de que usted y yo hemos heredado el pecado original es no solo la muerte, sino también esa inclinación continua al pecado. La Inmaculada Concepción de María es que estamos hablando de que la Virgen fue concebida sin mancha. La Virgen fue concebida sin el pecado original. Ella nació sin pecado, o sea que la Virgen María no heredó el pecado original como usted y yo, como todos nosotros. María fue exenta de este pecado. Y para desatar este nudo, los invito a que miremos la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde nos dice, pues no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo, como nosotros, excepto en el pecado.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Jesús nació sin el pecado original, nació sin las consecuencias del pecado original, que son la muerte eterna y la concupiscencia, o sea, lo que le llamamos la inclinación al pecado. Por eso es que Jesús mismo nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 46, ¿quién de vosotros podrá acusarme de que he pecado? Entonces, hermanos, con justa razón, Él nos dice esto, pero ¿cómo es que si el pecado original se hereda, cómo es de que Jesús no lo heredó? Entonces, para que Jesús no lo heredara, el pecado original, quiere decir que la Virgen María nació y fue concebida sin el pecado original. Por eso le llamamos la Inmaculada Concepción de María. Todo su cuerpo, todo su ser fue concebido también sin mancha. ¿Cómo fue? Pregúnteselo a Dios cuando llegue al cielo cómo es que lo hizo, porque estas son cosas que solo los puede explicar una intervención divina. Ahora, respecto al otro dogma, respecto a la virginidad perpetua de María, pues la Biblia nos habla bien claro al respecto. Yo le invito a que usted que me escucha, que cuando lea la Biblia, léala desde el punto de vista también del contexto del tiempo y del lugar, porque tenemos que considerar al leer la Biblia también la cultura, cómo eran las tradiciones y las costumbres de esa época. Miramos aquí, por ejemplo, que en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, se nos dice: He aquí que una doncella va a concebir y dará a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bueno, en las Biblias actuales, esta palabra doncella se ha cambiado a la palabra joven virgen o virgen, porque si no, no lo podemos entender. En la mentalidad del siglo XXI, una muchacha que tenga 16 años y que quede esperando y no se sepa quién es el papá, eso pasa mucho, que no debería, pero sucede mucho. Entonces, por eso es que para nosotros no es sorpresa que una doncella, una joven conciba. Pero en la mentalidad del tiempo de Isaías y en la mentalidad del tiempo de cuando Jesús nació, el que se hablara de una doncella se asumía de que era virgen y que era joven. Entonces, miramos pues que también la Virgen María habla ella misma de su virginidad cuando nos dice en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, cuando dice: ¿cómo será esto puesto que yo no conozco varón? Hermanitos, déjenme repetírselo una vez más. La Virgen María fue virgen antes, durante y después de tener a Jesús. Ahora, el siguiente dogma que vamos a meditar es la asunción de nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, al cielo. El último dogma decretado como tal por la Iglesia fue el de la asunción de la Virgen María, aunque está presente en la Iglesia como creencia desde los primeros siglos. La Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo. Eso nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 966. Este dogma fue declarado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, no hace mucho, prácticamente no son ni 100 años que se declaró comparado con los 2000 años de iglesia. O sea que aunque se ha declarado recientemente, no quiere decir que recientemente lo creemos, es simplemente que se declaró por las controversias y las herejías y las doctrinas falsas que andan por el mundo. Y también se declaró el 15 de agosto como una solemnidad para su celebración en el calendario litúrgico. En muchos países este día es feriado y para todos nosotros es fiesta de precepto, es decir, que estamos obligados a asistir a la Santa Eucaristía en ese día. El Papa Juan Pablo II definió que María realmente murió para seguir el camino de Cristo y luego despertó, o sea, resucitó en cuerpo y alma y fue llevada al reino de Dios. La asunción de María significa que ella fue llevada al cielo en cuerpo y alma, lo que implica que su cuerpo no se corrompió en la tumba y que ella goza de la plena gloria de Dios junto a su Hijo. ¿Cómo pudo suceder esto? Pues usted dirá, aquí podemos entender un poquito. Le invito a que volvamos al Génesis capítulo 3, en el momento en el que miramos después de la tentación y la caída y el primer pecado de nuestros primeros padres,
lo que es la gran condenación. Cuando Dios se le aparece a Adán y le dice, ¿dónde estás, Adán? Y le dice, la mujer que me diste me tentó y pecó y me hizo caer. Y luego le dice a Eva, ¿qué hiciste, Eva? Y la serpiente me tentó y me hizo caer. Y luego le dice a la serpiente, por lo que has hecho, te arrastrarás todos los días de tu vida y comerás polvo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, y un descendiente de ella te aplastará la cabeza. Y esto lo dice el libro del Génesis. O sea que desde ya Dios nos anunció el Salvador, número 1. Pero número 2, nos declaró enemigos del diablo. Usted y yo, los bautizados, somos enemigos del diablo, somos enemigos de Satanás. Entonces viene a Eva y le dice, por lo que has hecho, incrementaré tus dolores en el parto. Luego continúa con Adán y le dice, por lo que has hecho, maldita sea la tierra. Y luego le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y por último le dice a Adán, lo más grave de todo todavía, cuando le dice que polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, esto aplica a todos nosotros, todos los que hemos nacido en este mundo, pero la Virgen María, la Virgen Santísima, como ella fue concebida sin pecado por su inmaculada concepción, que ya lo miramos, que fue concebida sin pecado, sin mancha, ella no heredó el pecado original porque tenía que ser un cuerpo puro y santo para recibir al Mesías, a nuestro Señor Jesús. Entonces ella, como no heredó el pecado original, entonces ella no sufre las consecuencias del pecado original, como lo son la inclinación al pecado y la muerte eterna. Así de simple. Entonces, si tenemos una condena porque heredamos el pecado original, ella no lo tiene porque ella no heredó el pecado original. ¿Ok? Entonces, esto fue por gracia de Dios. Por eso, así como Jesús, que Él nació también sin pecado, cuando Él dice, pruébenme, a ver quién me puede probar que yo he pecado, pues nadie puede probar que Jesús cometió pecado, y lo dice la palabra, que fue puesto en todo a prueba, menos en el pecado. Sin embargo, Jesús murió, usted y yo lo sabemos, murió el Viernes Santo clavado en la cruz. Entonces, así como Jesús murió, aún no habiendo nacido con el pecado original, entonces de esa misma forma la Virgen María quiso pasar por ese tan drástico y tan duro como es la muerte, para seguir a su Hijo Jesús también, para imitarlo a Él. Entonces por eso fue que ella también se sometió a la muerte, pero resucitó confiando en Dios, confiando en que su Hijo no iba a dejar que su cuerpo se corrompiera en la muerte, y fue asunta, fue llevada al cielo, es llevada al cielo por el poder de Dios. Y pasamos al último dogma que vamos al cuarto y último dogma que vamos a meditar, que es la maternidad divina de María. Fue declarado como dogma en el tercer concilio ecuménico convocado por el emperador Teodosio II en el año 431 en Efeso. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 31, nos dice la palabra que el ángel Gabriel le dijo a la Virgen María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y luego, en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículos 20 al 25, nos dice que fue cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, con esto lo que les quiero decir nada más es de que en los tiempos en que Jesús vino al mundo, era la costumbre de que el papá era el que le ponía el nombre a los hijos. Y en este caso, usted se puede dar cuenta que ni la Virgen María ni San José le pusieron el nombre a su hijo, a Jesús. Fue el Espíritu Santo el que le puso el nombre. La Virgen María era ya esposa del Espíritu Santo. Así de simple. Cuando alguien dice, por ejemplo, en la Biblia, que dice que la Virgen María tuvo más hijos, porque hay una parte donde dice, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y muchos dicen, ahí está, ahí dice que la Virgen María la mamá de Jesús tuvo más hijos. Pero como les dije, en el hebreo original en el que fue escrita la Biblia, la palabra primotía no existe.
todos eran parientes, hermanos. Entonces, cuando aquí se refiere, tus parientes te buscan. Entonces, por favor, que si la Virgen María tuvo más hijos, son los hijos por adopción, por virtud del bautismo, en el cual todos los bautizados venimos a ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, hijos de la Virgen María, por virtud del bautismo, hijos espirituales. Entonces ahí sí podríamos decir que tuvo más hijos por virtud del bautismo, hijos espirituales. Y cuando usted no entienda algo, hermano, hermana, mire, imite a la Virgen María. Cuando nos dice, varias veces la Biblia nos dice que cuando ella no entendía algo, lo meditaba en su corazón. Pero mientras tanto, por obediencia, le invito a meditarlo nada más, a imitar a la mamá de Jesús. Y con esto pues hemos terminado de meditar los 4 dogmas de la Virgen María. Recuerda, hermano, como dice Santo Tomás de Aquino, a aquel que tiene fe, ninguna explicación le es necesaria. Para uno sin fe, ninguna explicación es posible. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.